En este documental vamos a explorar un aspecto sorprendente y poco conocido de la vida cotidiana en la Europa medieval: el arte, la ciencia y el arduo trabajo de lavar la ropa en una época sin máquinas, sin tuberías y sin los productos químicos modernos que hoy consideramos banales. Antes de continuar con el vídeo, recuerde suscribirse al canal para más narrativas documentales como esta. Imagine una mañana cualquiera en una ciudad europea del siglo XIV. El sol apenas ha despuntado sobre los tejados de paja y teja, y ya se escucha el ruido del agua siendo vertida en grandes tinas de madera. En las orillas de un río, varias mujeres cargan pesados cestos sobre sus espaldas, y el sonido rítmico de palas de madera golpeando contra el tejido mojado ecoa por el valle. No se trata de un ritual extraño ni de una escena de castigo, se trata simplemente de un día de colada, un día que exigía fuerza física, conocimiento químico rudimentario, horas de trabajo ininterrumpido y una dosis considerable de coraje. Para nosotros, habitantes del siglo XXI, la lavandería es una tarea doméstica que apenas exige atención. Colocamos la ropa en la máquina, añadimos jabón, pulsamos un botón y regresamos 45 minutos después para retirarla. El proceso está tan automatizado que frecuentemente lo posponemos por pura pereza, acumulando pilas de ropa sucia en los rincones de las habitaciones sin ningún sentido de urgencia. Pero hubo un tiempo en 1915 que lavar la ropa no era solo una tarea, era un evento, una jornada y para muchas mujeres una profesión entera. Y tal vez, al comprender lo que significaba mantener la ropa limpia hace 700 años, podamos mirar nuestras lavadoras con un renovado sentido de gratitud. El punto de partida para comprender la lavandería medieval es deshacer un mito persistente y profundamente enraizado en la imaginación popular. La idea de que las personas de la Edad Media vivían en suciedad permanente, indiferentes a la higiene, envueltas en ropas inmundas y malolientes. Esta imagen, alimentada por siglos de prejuicio y por representaciones cinematográficas poco fieles a la realidad, no resiste un análisis cuidadoso de las fuentes históricas. Manuscritos iluminados producidos a lo largo de toda la Edad Media muestran escenas domésticas en las que la ropa es lavada, tendida y doblada. La regla de San Benito, datada aproximadamente en el año 516, ya menciona el lavado de 1900, las vestiduras como parte de la rutina monástica. Registros eclesiásticos, inventarios domésticos e incluso sermones religiosos hacen referencia constante al acto de lavar la ropa, utilizando a menudo la lavandería como metáfora de la purificación del alma. Las personas en la Europa medieval sí se preocupaban por la limpieza, deseaban estar tan aseadas como sus recursos y tecnologías lo permitían. El hecho de que no poseyeran lavadoras, tuberías internas o jabones industrializados no significaba que vivieran ajenas a la suciedad. Significaba simplemente que el proceso de limpieza era infinitamente más laborioso, más lento y más exigente físicamente de lo que cualquier cosa que podamos imaginar hoy. Y es este proceso el que merece ser examinado de cerca. Para entender cómo se lavaba la ropa, es necesario primero entender de qué estaba hecha. La composición de las fibras textiles determinaba, más que cualquier otro factor, cómo podía limpiarse una prenda. El mundo textil medieval era radicalmente diferente al nuestro. Las fibras sintéticas como el poliéster y el nylon simplemente no existían. El algodón, que hoy compone la abrumadora mayoría de la ropa que vestimos, no fue común en Europa hasta los siglos XVIII y XIX. Podía obtenerse mediante el comercio con el suroeste de Asia y el norte de África, pero era considerado un bien de lujo, accesible solo para los más acaudalados. La seda, transportada a lo largo de las célebres rutas comerciales que conectaban Asia con Europa, era ampliamente apreciada por quienes podían costear su elevado precio, pero permanecía fuera del alcance de la mayoría de la población. Quedaban, por lo tanto, dos fibras que dominaban el guardarropa del europeo común: el lino y la lana. La lana era omnipresente. Robusta, cálida y relativamente accesible, vestía a campesinos y nobles.
aunque en calidades muy diferentes. Sin embargo, la lana posee una característica que cualquier persona que haya intentado lavar un suéter de lana en la lavadora conoce bien: se encoge. Cuando se exponen al agua caliente y al jabón, las fibras de lana se contraen y se entrelazan en un proceso llamado fieltrado, volviendo la pieza rígida, deformada y, en la práctica, inutilizable. Las personas de la Edad Media conocían perfectamente este fenómeno. Aunque no poseían lavadoras, sabían que la lana no toleraba lavados agresivos con agua caliente y sustancias alcalinas. El lino, por otro lado, era una fibra extraordinariamente versátil para fines de higiene. Obtenido a partir de la planta del lino, podía lavarse repetidamente sin sufrir daños significativos. Tras el primer lavado, prácticamente no se encogía más. Con el uso y los lavados sucesivos, el tejido de lino se volvía progresivamente más suave, más cómodo y más agradable al tacto, sin perder su resistencia. Además, el lino poseía propiedades notables de absorción. Era superior al algodón en su capacidad para absorber el sudor y los aceites corporales. Una prenda de lino vestida junto al cuerpo podía usarse 2 o 3 veces antes de necesitar lavado, mientras que una pieza equivalente de algodón resultaría incómoda y maloliente al final de un solo día de uso. Esta diferencia fundamental entre el lino y la lana dio origen a un sistema de vestimenta que atravesó toda la Edad Media y persistió hasta las primeras décadas del siglo XX. La lógica era elegante en su simplicidad: vestir una capa de tejido, lavable directamente sobre la piel para proteger las capas externas, más difíciles de limpiar. En la práctica, esto significaba que la primera prenda que una persona medieval se ponía por la mañana estaba hecha de lino. Para las mujeres, se trataba de una camisa larga y amplia, frecuentemente llamada chemise, o en el inglés medieval, smock. Para los hombres, una camisa similar, generalmente acompañada de bragas, brace, una especie de calzón interior también confeccionado en lino. Estas prendas íntimas cubrían el cuerpo de manera mucho más extensa que la ropa interior moderna. Se extendían desde los hombros hasta por debajo de las rodillas, cubriendo brazos y torso, y tenían como función primordial absorber el sudor, los aceites naturales de la piel y cualquier suciedad corporal antes de que estos elementos pudieran alcanzar las capas exteriores de lana. Sobre estas piezas de lino se vestían las ropas de lana: vestidos, túnicas, sobretodos, capas. Como la lana no entraba en contacto directo con la piel, se mantenía limpia por mucho más tiempo, necesitando solo cuidados puntuales y esporádicos. Este sistema de capas explica algo que frecuentemente intriga a los observadores modernos. ¿Por qué la llamada ropa interior de épocas pasadas cubría más el cuerpo que muchas ropas externas contemporáneas? La respuesta reside en la función protectora de estas piezas. No estaban pensadas en términos de pudor o estética, sino como barreras prácticas de higiene, diseñadas para ser lavadas regular y vigorosamente mientras preservaban las ropas externas más costosas. En la Europa medieval, el lino no se utilizaba solo para vestimentas personales. Era el material estándar para prácticamente todo textil que entrara en contacto con el cuerpo humano: toallas, servilletas, sábanas, cofias y cubiertas para la cabeza. Un inventario doméstico de 1337, perteneciente a Hugh Le Weber, propietario de una taberna en Londres, enumera 7 sábanas de lino entre sus bienes. Estas 7 sábanas, juntas, estaban valoradas en una cantidad superior al valor de una colcha decorada con seda fina. El dato es revelador. En una época en la que los tejidos representaban una parte significativa de la riqueza de una familia, el lino, a pesar de ser más accesible que la seda, era valorado por su durabilidad y utilidad práctica. Unas buenas sábanas de lino duraban años, posiblemente décadas, volviéndose más suaves y cómodas con cada lavado. Eran una inversión que se amortizaba con el tiempo. Comprendido el papel central del lino en la vida doméstica medieval, podemos ahora examinar lo que significaba, en la práctica, lavar estas piezas.
Es importante notar que las fuentes escritas sobre procedimientos de lavandería durante el periodo medieval son relativamente escasas, especialmente en los siglos anteriores al XV. Esto se debe, en parte, a la naturaleza de la producción literaria de la época. Los libros eran raros y caros, y los temas considerados dignos de registro tendían a ser religiosos, políticos o filosóficos, no domésticos. Con la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV, la producción de libros se volvió más accesible y los temas prácticos pasaron a registrarse con mayor frecuencia. Muchas de las instrucciones escritas sobre lavandería datan del final de la Edad Media o del inicio del periodo moderno, pero investigadores como Drea Lead han demostrado que estos métodos descritos en los siglos XV y XVI se basaban en técnicas que se venían practicando desde hacía siglos. Curiosamente, algunas de las descripciones medievales más vívidas del acto de lavar la ropa no provienen de manuales domésticos, sino de textos religiosos. Predicadores y escritores eclesiásticos utilizaban la lavandería como una poderosa metáfora del arrepentimiento y la purificación espiritual. La personificación de la penitencia, en algunos textos, aparece ofreciendo o amenazando con lavar el alma del pecador, como si esa alma fuese una sábana sucia que necesitara ser restregada, golpeada y blanqueada. La elección de la metáfora no era casual. Lavar la ropa, en la Edad Media, era un proceso que involucraba una dosis considerable de violencia física contra el tejido. En la rutina doméstica medieval, la lavandería se dividía en al menos 3 categorías distintas de cuidado. La primera era la limpieza puntual de piezas de lana y seda, que involucraba técnicas de eliminación localizada de manchas sin sumergir la prenda entera en agua. La segunda era el lavado regular de pequeñas cantidades de ropa de lino, como prendas íntimas, que podía realizarse con relativa frecuencia en el ámbito doméstico. La tercera, y más impresionante, era la llamada gran colada, gran lavado, un proceso extenso y laborioso de limpieza profunda de todos los textiles de lino de una residencia, realizado cada varias semanas y que podía consumir un día entero o incluso más. Comencemos por el lavado regular de pequeñas cantidades, el equivalente medieval a poner la ropa interior en la lavadora. Incluso para esta tarea aparentemente sencilla, el esfuerzo necesario era considerable. La Europa medieval no disponía de tuberías internas, con excepción de algunos palacios reales y grandes construcciones eclesiásticas. Para la abrumadora mayoría de la población, el agua debía buscarse en un pozo, fuente o arroyo y transportarse manualmente hasta el lugar de lavado. Si el lavado se hacía en casa, se utilizaba una gran tina de madera o un recipiente de metal. El agua debía calentarse sobre el fuego, lo que exigía la recolección de leña, la construcción y el mantenimiento de una hoguera. En cuanto a los productos de limpieza, había diversas opciones disponibles, cada una con sus ventajas y desventajas. La más accesible era la lejía, una solución alcalina obtenida filtrando agua a través de cenizas de madera. Este proceso era sencillo y podía ser realizado por cualquier persona con acceso a una chimenea y un recipiente. La lejía resultante era eficaz para disolver grasas y suciedad, aunque podía ser agresiva para las manos de quien la manipulara sin protección. Otra opción era la saponaria, una planta de la familia Caryophyllaceae, cuyas hojas y raíces, al ser agitadas en agua, producían una espuma suave con propiedades detergentes. La saponaria era lo suficientemente gentil como para ser utilizada en la limpieza de tejidos delicados sin dañarlos, y se cultivaba en jardines domésticos y monásticos por toda Europa. El jabón propiamente dicho también estaba disponible, aunque su calidad variaba enormemente según la región geográfica y el poder adquisitivo del comprador. En las regiones próximas al Mediterráneo, donde el aceite de oliva era abundante, se producía un jabón a base de aceite y un tipo local de potasa que resultaba en barras sólidas, incoloras y lo suficientemente suaves como para ser usadas en el aseo personal. Este jabón era de calidad superior y costes más elevados.
Para quien vivía más al norte o disponía de menos recursos, la alternativa era el jabón líquido fabricado mediante la combinación de lejía con grasa animal. Este producto era considerablemente más áspero y podía presentar una coloración oscura, casi negra. Las versiones más refinadas, de color blanco, costaban más y tenían menor probabilidad de manchar los tejidos. Las formulaciones más agresivas podían causar quemaduras químicas en las manos de lavanderas profesionales que las manipulaban a diario. Libros de recetas del inicio del periodo moderno describen la adición de ingredientes como alumbre o huevos al jabón para adaptarlo a tipos específicos de tejidos o manchas. Además del uso de agentes químicos, el lavado medieval también empleaba métodos mecánicos para eliminar la suciedad. La ropa podía restregarse contra superficies ásperas similares a las tablas de lavar posteriores, pisotearse con los pies dentro de tinas de agua o golpearse vigorosamente con palas de madera. El enjuague se hacía con agua limpia y el exceso de humedad se eliminaba retorciendo el tejido con las manos, ya que las calandrias, dispositivos mecánicos para exprimir agua de los tejidos, aún no habían sido inventadas. Después de eso, la ropa se tendía al aire libre para secar, colgada en cuerdas o extendida sobre arbustos y cercas, o, cuando el tiempo no colaboraba, dispuesta ante la chimenea dentro de casa. El tiempo de secado era de varias horas y el resultado dependía fuertemente de las condiciones climáticas. En resumen, para realizar el equivalente medieval de una simple carga de ropa interior en la lavadora, era necesario transportar varios cubos de agua, encender y mantener un fuego, preparar o adquirir productos de limpieza, restregar y golpear cada prenda individualmente, retorcer el tejido mojado con las propias manos, tender, todo para secar y esperar pacientemente, rezando para que el tiempo se mantuviera firme. Todo este esfuerzo con las propias manos, sin ninguna asistencia mecánica. Si el lavado regular de pequeñas cantidades ya demandaba tanto trabajo, la Gran Colada era una empresa de proporciones verdaderamente épicas, y se comprende perfectamente por qué la mayoría de los hogares medievales la realizaba solo cada varias semanas, o incluso cada pocos meses. Se trata de un proceso de limpieza profunda y blanqueamiento de todos los textiles de lino de una residencia, realizado de una sola vez para justificar el inmenso esfuerzo involucrado. El lino blanco, a pesar de su durabilidad, tendía a adquirir un tono grisáceo o amarillento con el uso continuo, incluso cuando se lavaba regularmente. La Gran Colada tenía como objetivo no solo limpiar, sino restaurar la blancura original de los tejidos, eliminando manchas persistentes, grasa acumulada y microorganismos. El proceso comenzaba con un pretratamiento prolongado de las piezas. La ropa y los textiles domésticos se sumergían en una solución blanqueadora y se dejaban a remojo durante muchas horas, a veces durante la noche entera. La sustancia utilizada para este pretratamiento podía ser la lejía de cenizas, ya descrita anteriormente, o de forma aún más sorprendente, amoníaco obtenido a partir de orina fermentada. La idea puede parecer repulsiva para la sensibilidad moderna, pero era una solución perfectamente práctica y lógica. La orina humana, cuando se deja en reposo por un periodo, fermenta y libera amoníaco, un agente blanqueador y desengrasante eficaz. Este método era gratuito, al contrario que el jabón y otros productos que debían comprarse o fabricarse, y fue utilizado no solo en la lavandería doméstica, sino también en la industria textil profesional, donde los bataneros utilizaban orina y arcilla para desengrasar y preparar tejidos recién tejidos. El amoníaco y la lejía, combinados con el calor del agua, eran capaces de blanquear manchas y el amarilleo acumulado, disolver grasa y suciedad incrustada y eliminar microorganismos. Las personas medievales tal vez no comprendían la ciencia detrás de estos procesos de la manera en que la entendemos hoy, pero no era necesario comprender el mecanismo para reconocer la eficacia del resultado. Sabían por experiencia acumulada a lo largo de generaciones que determinados procedimientos funcionaban, y eso era suficiente. El Limaner Kunstbuch de Nuremberg, libro de arte de Nuremberg,
Un manual producido en el siglo XV para las monjas del convento dominico de Santa Catalina en Nuremberg contiene más de una docena de recetas para la limpieza de artículos variados, desde ropa común hasta vestimentas religiosas de gran valor. Este convento, fundado en 1295, era un centro activo de producción textil y copia de manuscritos. Para el lavado de vestidos internos, las instrucciones orientaban que se tomaran 3 medidas de cenizas colocadas en un gran recipiente abierto, sobre el cual se vertía primero agua hirviendo y después agua fría hasta llenar el vaso. La solución debía colarse a través de un paño, y la prenda se sumergía en esa lejía y se lavaba cuando se enfriara, pues el agua caliente volvería el tejido amarillo. Las áreas más sucias, como cuellos y mangas, debían restregarse directamente con jabón. Terminado el pretratamiento, llegaba la parte más físicamente exigente del proceso: el transporte de la ropa empapada y pesada hasta un curso de agua corriente. Ríos, arroyos, fuentes comunales o lavaderos públicos eran los destinos, pero no siempre estaban cerca. La ropa mojada es extraordinariamente pesada, y existen iluminaciones medievales que muestran a 2 siervos cargando un solo cesto de lavandería entre ellos, tal era la carga. Lavar la ropa en un río presentaba sus propios peligros. En invierno, el agua estaba helada y las orillas podían estar cubiertas de hielo, volviéndolas resbaladizas y peligrosas. Los ríos que atravesaban ciudades frecuentemente recibían contaminación doméstica e industrial, y el riesgo de caer en la corriente era real y constante. El Hôtel Dieu de París, el hospital más antiguo de la ciudad, fundado hacia el año 651 en la Ile de la Cité, junto a la Catedral de Notre-Dame, empleaba a un barquero específicamente designado para rescatar a las lavanderas que cayeran al río Sena durante las mareas de inundación. Pero incluso los espacios cubiertos de lavado no eran seguros. Un registro datado en 1276 documenta la muerte de una lavandera llamada Emma, que falleció tras caer en un tanque de plomo lleno de agua hirviendo. La tragedia de Emma no era un caso aislado, sino un reflejo de los riesgos inherentes a una profesión que combinaba sustancias químicas agresivas, agua a altas temperaturas y esfuerzo físico extremo. Una vez que la ropa era transportada hasta el río o arroyo, el proceso de lavado, propiamente dicho, comenzaba. Las piezas pretratadas se colocaban sobre piedras o bloques de madera en la orilla del agua y eran literalmente apaleadas con grandes palas de madera. Este acto de golpear la ropa contra superficies duras tenía el mismo propósito que el ciclo de agitación de las lavadoras modernas. La acción mecánica ayudaba a desprender las partículas de suciedad de las fibras del tejido, permitiendo que el agua corriente se las llevara. Las lavanderas golpeaban los tejidos repetidamente, con vigor y precisión, en un trabajo rítmico que exigía fuerza en los brazos, resistencia en la espalda y una técnica desarrollada por la práctica. Terminada la batida, la ropa se enjuagaba en el agua corriente y se retorcía para eliminar el exceso de humedad. Sin calandrias ni centrífugas, la torsión se hacía enteramente con las manos, o en algunos casos, enrollando los tejidos alrededor de un poste vertical llamado poste de torsión. La serie documental Relatos del Valle Verde, Tales from the Green Valley, que reconstruye la vida en una granja del inicio del período moderno, demuestra esta técnica. Los participantes retuercen la ropa alrededor de un poste para exprimir el agua, un método que los registros históricos indican que fue utilizado en lugares como Moorfields, un área en los alrededores de Londres, donde mapas del siglo XVI muestran actividades de lavandería siendo realizadas. La etapa final de la gran colada era el secado, y esta fase podía ser, paradójicamente, una de las más problemáticas de todo el proceso. La ropa limpia y retorcida se llevaba de vuelta y se extendía al aire libre, idealmente bajo la luz solar directa. La exposición al sol no solo secaba los tejidos, sino que proporcionaba una ronda adicional de blanqueamiento natural, ya que la radiación ultravioleta decoloraba las manchas residuales y eliminaba microorganismos. La propia hierba sobre la cual se extendían los tejidos contribuía al proceso
ya que el oxígeno liberado por las plantas actuaba como agente blanqueador suave. Las comunidades medievales frecuentemente mantenían áreas comunes para el secado de ropa, conocidas como campos de blanqueo. La ropa también podía extenderse sobre arbustos de lavanda para absorber el aroma de la planta, y es probable que la propia palabra lavanda derive del francés antiguo lavandre, a su vez procedente del latín lavare, que significa lavar. Sin embargo, el secado al aire libre dependía enteramente de la colaboración del clima. Si el tiempo cambiaba y la lluvia llegaba antes de que la ropa estuviera completamente seca, el resultado era desastroso. Las piezas guardadas aún húmedas desarrollarían moho, volviéndose inutilizables y potencialmente dañando otros artículos almacenados junto a ellas. Para el ama de casa o la lavandera medieval, la predicción del tiempo era una habilidad vital, aunque imprecisa. El libro medieval conocido como los Evangelios de 1900, la Rueca, Les Évangiles de Quenouilles, menciona la práctica de rezar a Saint Clair por el buen tiempo, o de observar el comportamiento de los gatos como señal de lluvia inminente. Grandes instituciones como el Hôtel Dieu de París, que según los registros lavaba más de 500 sábanas por semana, podían disponer de espacios cubiertos para colgar la ropa en invierno. Pero el Hôtel Dieu era enorme, con 15 trabajadoras a tiempo completo. El ama de casa común no tenía ese lujo y dependía enteramente de la suerte meteorológica. El robo de ropa durante el secado era otro problema recurrente. Los tejidos representaban un valor económico significativo en la Edad Media, y las piezas extendidas al aire libre en campos abiertos eran objetivos tentadores para ladrones oportunistas. Las lavanderas profesionales, que serían responsabilizadas en caso de que cualquier artículo de sus clientes desapareciera, protegían la ropa bajo su cuidado con ferocidad. Una escultura en Minster, piedra en el techo de la Catedral de Norwich, en Inglaterra, retrata a una lavandera ahuyentando a un ladrón, una imagen que no debe subestimarse. Las mujeres que pasaban sus días golpeando ropa con palas de madera, cargando cestos pesados y retorciendo tejidos empapados, eran físicamente formidables. Y la perspectiva de enfrentarse a una lavandera medieval armada con su pala de lavar probablemente disuadía a muchos potenciales rateros. Todo este proceso hercúleo explica por qué muchas familias, si disponían de algún recurso financiero, preferían contratar a una profesional para realizar la lavandería. Y aquí entramos en un aspecto fascinante y complejo de la historia social medieval. La profesión de lavandera y todo lo que representaba en términos de género, clase social y estigma. Debido a las rígidas normas de género que impregnaban la sociedad europea medieval, la lavandería estaba clasificada inequívocamente como trabajo de mujer. Esta clasificación era al mismo tiempo limitante y, paradójicamente, liberadora. Limitante porque confinaba a las mujeres a una actividad físicamente extenuante y socialmente desvalorizada. Liberadora porque la lavandería era una de las pocas ocupaciones por las cuales una mujer medieval podía ganar su propio sustento, independientemente de su estado civil. Mujeres solteras, viudas, casadas que necesitaban ingresos extra, todas podían trabajar como lavanderas. Había raras excepciones a la regla de la exclusividad femenina. Algunas órdenes monásticas masculinas atribuían la lavandería a los propios monjes, ya fuera por temor a que la presencia de mujeres representara una tentación o porque las mujeres no eran consideradas lo suficientemente sagradas para manipular vestimentas litúrgicas. Sin embargo, en la abrumadora mayoría de los casos, quienes lavaban la ropa eran mujeres. Las condiciones de empleo de las lavanderas variaban enormemente. Aquellas que servían en casas reales o aristocráticas podían disfrutar de una posición relativamente privilegiada. Una lavandera de la corte real inglesa podía recibir el salario de un chelín por semana, además de alojamiento, alimentación, vestuario y, en algunos casos, incluso un plan de jubilación. Matilda de Hauskay, lavandera real documentada en registros de 1317, recibió alojamiento y sustento en la abadía de Westminster cuando se volvió demasiado vieja para seguir trabajando. Se trata de una
forma precoz de seguridad social para una trabajadora de bajo estatus, algo notable en una época que no ofrecía ninguna red de protección formal para la mayoría de los trabajadores. La mayor parte de las lavanderas, sin embargo, trabajaba como autónoma. Mantenían una clientela regular, similar al funcionamiento de un pequeño negocio moderno, y podían ser remuneradas de diversas formas: por un estipendio anual o semanal, por carga de ropa, por pieza individual o incluso por intercambio de servicios y productos. Los registros financieros sobre la remuneración de las lavanderas son fragmentarios y dispersos, pero los datos disponibles indican que la tarifa habitual para la lavandera regular de una institución religiosa giraba en torno a los 4 chelines por año, incrementados con pequeñas bonificaciones ocasionales. Clientes individuales de alta posición social, como un funcionario de la abadía de Westminster, podían pagar entre 2 y 4 chelines por año, o aparentemente el doble en el caso de un monje, posiblemente porque el pago se calculaba por pieza de ropa. A efectos de comparación, artesanos altamente cualificados como albañiles y vidrieros recibían de 3 a 4 peniques por día en ese mismo periodo. Una lavandera que consiguiera acumular varios clientes importantes podría obtener unos ingresos razonables, pero la lavandera común probablemente ganaba mucho menos y con mucha menos estabilidad. De modo revelador, los salarios de 1990, las lavanderas no acompañaron los aumentos salariales generalizados que ocurrieron en casi todos los otros sectores de la economía tras la peste negra, la pandemia que a partir de 1347 eliminó entre 1/3 y la mitad de la población europea. La escasez de mano de obra resultante llevó a aumentos salariales en prácticamente todas las profesiones, pero las lavanderas fueron ampliamente excluidas, reflejando el bajo estatus social de la profesión y la desvalorización sistemática del trabajo femenino. La marginación social de las lavanderas iba mucho más allá de la cuestión salarial. El propio ejercicio de la profesión exponía a estas mujeres a juicios morales y estigmatización que revelan aspectos profundamente perturbadores de las normas de género medievales. Para evitar empapar sus propias ropas durante el trabajo, las lavanderas se arremangaban hasta por encima de los codos y se levantaban las faldas por encima de las rodillas o incluso de los muslos, exponiendo brazos y piernas en una sociedad que consideraba tal exposición femenina como indecorosa o provocativa. Además, las lavanderas circulaban libremente por la ciudad para recoger y entregar ropa, frecuentemente sin acompañamiento masculino, y se reunían en grupos en los lugares de lavado, también sin supervisión masculina. Eran frecuentemente las únicas mujeres vinculadas a grandes grupos masculinos como casas nobles, ejércitos en campaña y comunidades monásticas. La mentalidad medieval, confrontada con mujeres que exponían sus cuerpos, se movían con libertad y convivían en proximidad con hombres, decidió que la lavandería no podía ser explicación suficiente para todo eso. El término lavandera se convirtió en muchos contextos en un eufemismo para trabajadora sexual. Esta asociación difamatoria no se basaba en la realidad de la mayoría de las lavanderas, sino en prejuicios de género profundamente arraigados que trataban la mera existencia de mujeres independientes como algo intrínsecamente sospechoso y moralmente dudoso. La situación se agravaba por el hecho de que mujeres que ya eran consideradas socialmente sospechosas por ser pobres, solteras o ambas, y mujeres que efectivamente realizaban trabajo sexual, frecuentemente trabajaban también como lavanderas porque era una de las únicas formas de sustento accesibles para ellas. Rechazadas por instituciones de caridad de base religiosa, como hospicios y casas de limosna, que imponían criterios morales rigurosos para la admisión, estas mujeres desarrollaban redes de apoyo mutuo fuera de las estructuras establecidas. Un caso documentado en el París de la década de 1270 involucra a una trabajadora migrante llamada Nicole de Roubercy, que sufrió una crisis médica que le imposibilitó trabajar. Incapaz de recurrir a los servicios de asistencia social formales, Nicole fue amparada durante su recuperación por otras mujeres de bajo estatus social, en un ejemplo de solidaridad entre las más marginadas de la sociedad medieval.
Así se formaba una red informal pero resiliente de mujeres físicamente robustas, económicamente independientes, dotadas de sus propios sistemas de apoyo y operando fuera del control patriarcal. Para el orden social medieval, construido sobre la subordinación femenina, esta realidad era profundamente incómoda. Las lavanderas que servían en casas reales o aristocráticas generalmente escapaban de la sospecha moral, pero podían verse envueltas en intrigas políticas. Una lavandera que manipulaba las sábanas y la ropa interior de figuras poderosas tenía acceso a información potencialmente explosiva. Si su señora había recibido visitantes nocturnos, si estaba menstruando normalmente o si no menstruaba desde hacía varios meses, información que, en el caso de reinas y princesas, podría tener implicaciones dinásticas. No sería sorprendente que esta intimidad involuntaria con los secretos de los poderosos fuera el origen de la expresión lavar los trapos sucios. Dejando el mundo del lino y de las lavanderas profesionales, volvamos ahora a los tejidos que no podían someterse a ese tratamiento riguroso: la lana y la seda. Como ya se ha mencionado, la lana no toleraba bien el contacto con el jabón y el agua caliente, y la seda, utilizada por las clases más pudientes para ropas de ceremonia y prestigio, era aún más delicada. Un enjuague ocasional en agua fría no causaba daño a la mayoría de las piezas de lana, pero incluso esta operación sencilla presentaba riesgos. Los tintes utilizados en la Edad Media no poseían la misma fijación que los modernos, y un lavado, incluso en agua fría, podía hacer que los colores del tejido se desvanecieran. En una sociedad donde los colores vivos y saturados eran sinónimo de riqueza, pues los tintes intensos costaban significativamente más, el descoloramiento de una prenda equivalía a una pérdida visible de estatus y valor económico. La solución predominante para el mantenimiento de ropas de lana y seda era la limpieza puntual, o spot cleaning, en la cual solo el área manchada recibía tratamiento, sin que la pieza entera fuera mojada o sumergida. Diversos libros del final de la Edad Media y del inicio del periodo moderno contienen recetas detalladas para estos tratamientos localizados. Las instrucciones frecuentemente orientan al lector a aplicar la solución de limpieza repetidamente sobre la mancha específica, en lugar de lavar toda la prenda. Uno de los libros más detallados al respecto es el Tratado Doméstico del final del siglo XIV, conocido como el Ménagier de París, el Manual del Caballero de París. Este texto, supuestamente escrito por un marido parisino de edad avanzada para su joven esposa de 15 años, fue concebido como un manual completo para la administración doméstica, cubriendo temas que iban desde la cocina y el comportamiento social hasta el cuidado de ropas finas, aunque no se rebaja a tratar algo tan mundano como el lavado del lino. El Ménagier dedica una atención considerable a la limpieza de piezas de lana y seda de alta calidad. El agrás verjuice, un líquido altamente ácido obtenido a partir del zumo de uvas verdes o de otras frutas ácidas, es un tratamiento frecuentemente recomendado para las manchas. Para tejidos de seda ricos, el autor orienta a empapar y lavar la mancha con agrás, afirmando que la mancha desaparecerá. Tal era la confianza en la eficacia de este producto que el autor aconseja mantener a Agrás siempre a disposición, describiéndolo como útil para eliminar manchas de vestidos y restaurar sus colores, y confiable tanto fresco como envejecido. Soluciones de lejía, a menudo preparadas con cenizas de tipos específicos de madera para obtener diferentes concentraciones alcalinas, también eran ampliamente utilizadas para la limpieza puntual. El Kunstbuch de Nuremberg las recomienda específicamente para ropas de color verde, mientras que el Manual del Caballero de París sugiere empapar cenizas o plumas de gallina en lejía y restregar las manchas con esta preparación. Para casos más resistentes, la solución de lejía podía reforzarse con cal, una sustancia intensamente alcalina y significativamente más agresiva. La saponaria encontraba aplicación también en el cuidado de tejidos finos. El libro inglés del periodo Tudor, titulado Un libro provechoso, A Profitable Book, afirma que tejidos de escarlata o terciopelo, de cualquier color o tipo, pueden limpiarse puntualmente con el zumo de saponaria sin alterar sus colores. Cabe notar que, en aquella época,
La palabra escarlata designaba no un color, sino un tipo específico de tejido de lana de alta calidad. Ingredientes absorbentes como la tierra de batanero, la arcilla y el polvo de hueso eran recomendados para la eliminación de manchas de aceite o grasa, funcionando al absorber la grasa del tejido sin necesidad de disolverla con sustancias químicas agresivas. Hay, sin embargo, un punto en el que el sistema medieval de vestir lino lavable junto al cuerpo y limpiar puntualmente las ropas de lana presentaba un fallo evidente: las medias. En la Europa medieval, las calzas, ose, como se llamaban, eran generalmente cosidas a partir de tejido de lana tramado, y no tejidas de punto como los calcetines modernos. Si se lavaban de la misma manera que los linos, con agua caliente y jabón, las fibras de lana se filtrarían y las calzas se volverían inutilizables. Sin embargo, la lana posee naturalmente propiedades antimicrobianas que retardan el desarrollo de olores. Observaciones sobre el uso de calcetines de lana modernos sugieren que pueden usarse durante varios días consecutivos antes de necesitar lavado, al contrario que los calcetines de algodón, que resultan incómodos tras un solo día. Es razonable suponer que un propietario de 2 o 3 pares de calzas de lana que las aireara entre usos y las lavara ocasionalmente con agua fría y uno de los productos de limpieza más suaves disponibles, podría mantener un nivel de higiene en los pies perfectamente aceptable. Esta constatación nos conduce a una reflexión más amplia. El sistema medieval de capas de lino sobre lana, lejos de ser primitivo, era una solución ingeniosa y funcionalmente superior en varios aspectos al hábito moderno de vestir algodón directamente sobre la piel, ya que el algodón absorbe menos humedad, retiene olores con más facilidad y necesita ser lavado con más frecuencia. Las personas medievales no eran menos inteligentes que nosotros. Trabajaban con los materiales y las tecnologías disponibles y desarrollaban soluciones prácticas, sofisticadas y eficaces para los desafíos de su cotidiano. La historia de la lavandería medieval es, en última instancia, una historia de ingenio humano ante las limitaciones materiales, de conocimiento empírico acumulado a lo largo de generaciones y de trabajo físico extraordinario, realizado mayoritariamente por mujeres cuyos nombres han sido olvidados por la historia. Es también una historia que nos confronta con la realidad de que tareas que consideramos triviales eran, no hace mucho tiempo, empresas que consumían días enteros, involucraban riesgos reales para la salud y dependían de habilidades técnicas y resistencia física que difícilmente asociamos a la simple palabra lavandería. Al observar todo este panorama, una cosa queda clara. La lavandería medieval era posiblemente tan difícil como la imaginación popular sugiere. En muchos otros aspectos de la vida medieval, los mitos exageran los horrores y oscurecen las sofisticaciones. Pero en el caso específico de la lavandería, los hechos confirman la reputación. Lavar la ropa en la Europa medieval era un trabajo brutal, físicamente devastador, químicamente peligroso y totalmente dependiente de factores externos como el clima. Las mujeres que realizaban este trabajo enfrentaban no solo el agotamiento físico, sino también el estigma social, la asociación peyorativa con la prostitución y la exclusión de mecanismos formales de protección. Y aún así, muchas de ellas encontraron en esta profesión una medida de independencia económica, construyeron redes de apoyo mutuo y defendieron sus medios de subsistencia con determinación feroz. La próxima vez que nos encontremos posponiendo la tarea de sacar la ropa de la lavadora, tal vez valga la pena recordar que estamos a pocos siglos de distancia de un mundo donde esa misma tarea significaba despertarse antes del amanecer, cargar cubos de agua de un pozo, encender hogueras, preparar soluciones químicas caseras, golpear ropa contra piedras en un río helado, retorcer tejidos empapados con las propias manos y rezar para que no lloviera. No necesitamos sentirnos culpables por quejarnos de la lavandería moderna, pero podemos sentir gratitud por el hecho de que nuestro proceso no involucre trabajo físico extenuante, quemaduras químicas u orina fermentada.
y podemos mirar al pasado no con condescendencia, sino con respeto por la extraordinaria capacidad humana de resolver problemas y preservar la dignidad incluso en las circunstancias más adversas. La historia no fue uniformemente mejor ni uniformemente peor que el presente. Cada época posee sus triunfos y sus dificultades. El pasado medieval merece ser comprendido en sus propios términos, sin la arrogancia de quien juzga retrospectivamente desde la comodidad de tecnologías que nuestros ancestros no podían siquiera imaginar. Si esta jornada por el mundo de la lavandería medieval ha despertado su curiosidad, si ha aprendido algo que no sabía o si ha pasado a mirar su lavadora con nuevos ojos, considere suscribirse a este canal para seguir más narrativas documentales como esta, que exploran los detalles fascinantes y a menudo sorprendentes de la vida cotidiana en otras épocas. Deje su comentario contando qué tarea doméstica moderna es la que más agradece no tener que realizar de la manera antigua, y no olvide dar me gusta a este contenido para que más personas puedan descubrir las historias extraordinarias que se esconden tras las actividades más comunes de nuestro día a día. Hasta la próxima narrativa.